Saludándoles en el glorioso y grande nombre de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo, trayendo un nuevo tema, el cual quiero empezar con una pregunta. ¿Es usted propiedad de Jesucristo o de una organización? ¿Qué piensa usted? Pues la pregunta se la hago porque muchos de nosotros nos identificamos muchas veces es con el nombre de nuestra organización. Unos dicen yo soy católico, otros dicen yo soy adventista, otros dicen yo soy mormón, otros dicen yo soy bautista, yo soy wesleyano o yo soy pentecostal. Pero escuchamos que pocos dicen yo soy propiedad de Jesucristo o yo soy hijo de Jesucristo. Pues les invito en esta hora a que viajemos por la Escritura y nos demos cuenta de qué se necesita para ser propiedad de Jesucristo. Que yo pueda decir libremente, yo soy propiedad e hijo del Dios Altísimo. En el mundo secular, para acreditar que yo soy el dueño de algo, sea una casa, un vehículo, una propiedad, un título universitario o un hijo, se necesita un título de propiedad o escritura pública. Tal dicho título de propiedad o escritura pública me acredita como dueño o poseedor de dicha propiedad. En el caso de un grado universitario, pues yo lo que necesito es tener el diploma. Y en el caso de un hijo, lo que necesito es tener un registro civil que me diga a mí y a la sociedad de que yo soy el dueño o el padre de tal hijo. Y que le diga al hijo mismo, dicho registro, que él es mi hijo y que le sirve para identificarse en la sociedad como hijo mío, para que pueda entender quién fue el que lo reconoció como padre. En el mundo religioso, pues también encontramos una gran cantidad de personas que dicen que son hijos de Dios, que son dueños de las promesas del Señor y del reino del Señor Jesucristo. Uno los ve a diario, todo el mundo dice, yo soy hijo de Dios. Otros dicen, no, es que Dios como me da tantas bendiciones, Él me quiere mucho y yo soy hijo del Altísimo. Pero la Biblia es clara y da pautas y normas que me identifican como hijo y más que todo como propiedad de Jesucristo. Porque es que nosotros somos llamados a ser de Jesucristo. Las pautas que da, las cuales son necesarias ponerles bastante atención en esta enseñanza para no estar creyendo en vano o estar ostentando un título que no tengo. Veamos pues lo que nos dice la palabra respecto de cómo somos propiedad de Jesucristo. Así que ponga bastante atención y mire a ver cuál le falta. O si las cumple todas, pues dese por bienaventurado de que usted es propiedad del Señor. Amén. Pues vamos y escudriñemos. Y lo vamos a ver en capítulo 1 de Juan, el verso 12, que a la letra dice, ponga bastante atención, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjese, ahí está el primer paso para ser hijo de Dios. Lo primero que debe tener alguien que ostente ser hijo de Dios es tener el derecho de potestad. Derecho de potestad dado por Dios, no por el hombre. Este derecho es para poder ser hecho hijo de Dios y dejar de ser solo criatura, porque todo el que no es hijo de Dios es criatura o hijo de desobediencia. Este derecho es otorgado solo a los que reciben al Señor. Pero los que reciben al Señor Jesús, apropiarse de sus beneficios y estar de acuerdo con el plan de salvación que se nos brinda en la cruz del Calvario. Ese derecho de potestad, como todo derecho de potestad de un bien,
debe estar firmado por el Señor. Por tal razón, ese derecho de potestad tiene lo siguiente, como dice el texto: a los que creen en su nombre, les dio potestad o el poder de ser hechos hijos de Dios. Por tal razón, todo ser humano que quiera ser de Jesucristo, pues debe tener invocado el nombre de quien le da el derecho de potestad. El nombre de su Padre lo debe tener en sí. Debe tener en sí mismo el derecho o registro de propiedad que me acredita como hijo del poseedor, en este caso Dios. Tener a Jesucristo como Padre porque Él es el que me da el derecho de potestad. Hermosa declaración. ¿Tiene usted el nombre de su Padre? ¿De quien le da el derecho de potestad? Pregúntese. Si no tiene ese nombre, usted no es hijo de Jesucristo, porque sobre usted no ha sido dado el derecho de potestad. Y el derecho de potestad con el nombre escrito del poseedor. Gálatas 3:27 nos lo dice. Para que si no cree eso, pues miremos otro texto. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Lo segundo que debe tener todo el que ostente ser hijo de Dios es estar revestido de Cristo, que como el texto lo indica, se obtiene cuando somos bautizados en su nombre, en el nombre del Señor Jesús, para el perdón de los pecados de cada uno de nosotros. Somos revestidos y fuera de eso se nos es cubierta la desnudez que nos dejó el pecado. Este revestimiento nos habilita de santidad y autoridad para presentarnos delante de Él como sacerdotes e hijos suyos. Tiene este bautismo que lo acredita como propiedad y sacerdote de Jesucristo, como hijo y sacerdote. Si no lo tiene, pues procure por conseguirlo, porque si no lo tiene, no es propiedad de Jesucristo. Otra cosa nos la enseña Gálatas 5:24, que nos enseña si somos propiedad o no de Jesucristo, o al menos el que ostente ser propiedad de Jesucristo debe tener. Pero los que son de Cristo, dice el texto, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Este tercer punto es indispensable e indiscutible. Todo el que ostente ser propiedad de Dios o ser hijo pues de Jesucristo, pues debe tener esto. Debe haber crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Muchos ostentan ser propiedad de cierta o tal congregación. Es más, se hacen llamar con el nombre de la organización, como dijimos, a la cual pertenecen. Pero el texto es claro y nos enseña que los que son propiedad de Jesucristo ya han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, ya se han arrepentido y han muerto a las pasiones y deseos que a la naturaleza pecaminosa le atrae. Ser de Jesucristo es estar crucificado con Él. Un crucificado no puede dar rienda suelta a sus deseos. No puede dar rienda suelta a sus deseos mundanos porque está crucificado. Y su crucifixión es con Cristo mismo. Intentar pecar es bajarnos con Cristo de la cruz. El que ostenta ser hijo de Jesucristo, propiedad de Jesucristo, vive en constante negación de sí mismo. Se niega a sus deseos. Solo quiere hacer la voluntad del Señor. ¿Ah? Pero hoy encontramos cristianos mundanos. Gente que le da rienda suelta a cualquier tipo de deseos, espectáculo mundano, celebración mundana y dicen que son de Jesucristo. Pues van contrarios a lo que la palabra enseña y lo que Dios dice. Debemos poner cuidado en todo esto. Si le falta este punto, pues corra a ponerse de acuerdo con lo que Dios enseña. Segunda de Timoteo 2:19, mire lo que dice, otro punto, que muchos lo tergiversan.
Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce al Señor a los que son suyos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Muchos piensan que el sello es el Espíritu. Y aunque el sello del Espíritu Santo indica que yo soy propiedad de Jesucristo, lo que el texto enseña es que el sello que Dios reconoce es el fundamento de Él, que todo el que invoca su nombre debe estar apartado, o más bien santificado, de iniquidad. Porque no se puede decir que soy de Dios, pero vivo en adulterio, en fornicación, en borracheras, en orgías, en vulgaridades. Pues el sello de Dios es apartarse de iniquidad, porque es el fundamento que Dios ha establecido de quien diga que es suyo. En cuanto al cuarto punto, este que acabamos de ver, nos deja bien claro que es más importante ser conocido por Dios que por la sociedad, o aún incluso por la congregación misma, porque es que la congregación puede decir de usted, no es hermano, es una bendición, qué belleza de hermano. Pero la pregunta es, ¿está apartado de iniquidad? Dios puede dar testimonio de que el fundamento de Dios es firme en esa persona. No se engañen ni nos engañemos. Una persona que no está apartado de iniquidad, el sello de Dios no está sobre él. Es indispensable tener este sello con el que somos conocidos, pero por Dios. El sello es el fundamento, la base que Dios ha puesto en la santidad del que lleva su nombre. Por eso dice, todo el que invoca, el que me llama, el que vive bajo el amparo y la autoridad de ese nombre, del de Jesucristo, debe estar apartado totalmente de la iniquidad. Y la razón es muy simple. En ese nombre está representado el poder y la santidad de Dios. Invocar ese nombre y estar viviendo en pecado es hacer afrenta a lo que representa el nombre del Señor Jesús, que es el nombre sobre todo nombre. Yo no puedo decir vulgaridades e invocar el nombre de Jesús como en muchos casos se da. Todo el que ostente ser hijo de Dios no toma el nombre del Señor en vano, porque lo invoca y lo tiene invocado sobre su ser. Por tal razón está apartado de toda iniquidad. Y quien no lo tenga invocado sobre él, pero lo invoca, pues le invito a que corra a que se lo invoquen en las aguas del bautismo. Veamos un quinto punto. En Romanos 8:9, que me acredita de que yo soy de Jesucristo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El que no tenga el Espíritu de Cristo no es de él. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Este quinto punto es el que le pone la firma o el aval al título de propiedad a todo aquel que presuma ser hijo del Dios Todopoderoso. Porque todo quien ostente ser hijo de Dios no debe vivir según la carne, o más bien dicho, no debe vivir según la naturaleza pecaminosa que hace que las personas que no conocen a Dios viven en el espíritu de la carne. Su deber
o su vivir debe ser conforme al espíritu o propósito que hay en Cristo. La persona debe ser sobria, justa y piadosa, ser santos porque Él es santo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No se puede presumir ser propiedad de Jesucristo y estar en la esclavitud de Egipto, que es tipo del mundo. Muchos se conforman de que ya recibieron el Espíritu Santo, hablan en lenguas y aún sirven a Dios, pero su vivir no es conforme al propósito de Jesucristo. Viven según el espíritu de Egipto o del mundo, que es tipo de Egipto. El espíritu de Egipto está en contraposición al espíritu de Cristo. Si mi vida refleja que yo soy un mundano egipcio y no refleja que yo soy cristiano, pues entonces yo no ando o no tengo el espíritu de Cristo. Por tal razón, encontramos personas que dicen ser cristianas, pero su vivir o su apariencia es totalmente mundana o egipcia. No hay ninguna diferencia entre un mundano y un creyente que es mundano. Son iguales. Un pecador y un creyente mundano se ven iguales. La única diferencia es que el otro va a alabar a Dios, pero su apariencia es totalmente igual. Romanos 8:14, mire lo que nos dice. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Necesitamos la guía del Espíritu de Dios que nos ayuda a vivir. Es el que cambia nuestra apariencia y nuestro interior. El que es hijo de Dios se identifica porque tiene el espíritu de su Padre. Y ese espíritu que hay en él rechaza toda manifestación o celebración del espíritu mundano. Es que el espíritu de Dios rechaza todas esas cosas. Rechaza todo lo que es egipcio o del mundo. Por lo tanto, ese espíritu sabe distinguir qué es de Dios y qué es del mundo. No está preguntando, esto se puede hacer, esto no se puede hacer, porque es que el Espíritu de Dios lo ha entrenado para discernir entre el bien y el mal. El Espíritu mismo, o sea Dios, da testimonio a nuestro espíritu de que somos sus hijos. Por eso cuando recibimos el Espíritu Santo y se ve la manifestación de lenguas y hablamos por el Espíritu, está dándose testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Se da testimonio de que somos hijos, lo cual nos indica que nuestro comportamiento debe ser conforme al Espíritu de Dios. Se puede recibir el Espíritu, pero se puede vivir contrario a lo que ese Espíritu me está dando testimonio de que soy su hijo. Por tal razón, toda persona que esté en el propósito de Dios, o de Cristo más bien, que tiene el Espíritu de Cristo, Dios envía a su corazón o a su mente el espíritu de adopción. Ese espíritu de adopción viene a la vida del creyente para que dé testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. Y con ese espíritu que lo sentimos, es con el cual somos fortalecidos y llenos del gozo de la salvación. Ahora preguntémonos cada uno, ¿es usted propiedad de Jesucristo o de una organización? ¿O de una denominación? ¿Ah? Otra pregunta, ¿ha recibido la potestad que Dios da para ser hecho hijo de Dios? ¿Tiene ese título de propiedad? ¿Sabe usted qué es recibir la potestad o en qué consiste? ¿Sabe usted eso? Es una pregunta. Ese punto lo debe tener bien claro igual que los demás. ¿Tiene el sello de propiedad que lo acredita como hijo de Dios? ¿Tiene ese sello? ¿Sabe usted qué es el sello de propiedad según esta enseñanza o según la escritura? ¿Lo tiene? ¿Lo sabe? ¿Está desnudo o está revestido de Cristo? ¿Ha sido vestido usted
o revestido con Cristo en la ropa de la salvación? ¿Sabe cómo ser revestido de Cristo? ¿Qué es el Espíritu que lo guía? ¿O quién es el Espíritu que lo guía a usted? ¿Lo guía a usted el Espíritu de Cristo o el de Egipto? ¿Su proceder o su manera de vivir es por el Espíritu de Cristo o por el Espíritu de Egipto? ¿O el Espíritu del mundo mejor? ¿Tiene el Espíritu de adopción? ¿Que le haya dicho a su espíritu de que usted es hijo de Dios? ¿Lo tiene? ¿Tiene el testimonio en su espíritu de que Dios le ha dado testimonio a usted de que es su hijo? Pues déjeme decirle que la respuesta solo la tiene usted mismo. Si usted se engaña y no tiene ninguna de estas cosas, pues no se engañe ni engañe a los demás. Porque lo peor que uno puede hacerse es engañarse a uno mismo. Porque el Evangelio de Dios es perfecto. Dios da testimonio de cuando uno es su hijo. Sin título de propiedad ni registro de nacimiento, no se puede ostentar ser hijo de Dios. Pero amigo y hermano, si usted tiene todas estas respuestas afirmativamente, pues dele gloria a Dios por ser hijo del Dios Altísimo y consérvese puro para el Señor. Viva su vida en santidad y enseña a todo mundo cómo se obtiene el título de propiedad del Dios Altísimo. Si su respuesta es negativa o le faltan algunas cosas, pues legalícese. Juan lo dice. Mira cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. El título que Dios nos quiere dar, el título de propiedad que Dios nos quiere dar, es el de hijo de Dios. Por eso Él trazó el plan de salvación. Y el plan de salvación tiene requisitos que usted tiene que tener. Recuerde, tiene que tener el derecho de potestad. Tiene que tener su espíritu, tiene que tener el sello que le garantiza a usted que es de Jesucristo, el sello del fundamento de Dios. Tiene que estar apartado de iniquidad. Tiene que tener el espíritu de Jesucristo y no del mundo. Por esto el mundo no nos conoce. El que nos conoce es Jesucristo. Y dice, porque no le conoció a Él. La gente no conoció al Padre Celestial. Y el mundo tampoco nos conoce. El que nos conoce es Jesucristo. La gente no sabe distinguir quién es un hijo de Dios y quién no. Pero es por su palabra que nos damos cuenta. El nombre que Dios nos da es el de hijos de Dios. No es el nombre de su organización. No se identifique con el nombre de su organización. Dígale a la gente, si usted cumple con todas estas cosas, yo soy hijo del Dios Altísimo y vengo a hablarle de mi Padre Celestial y de lo que hizo porque Él quiere que usted también sea hijo de Él. El Señor Jesús les bendiga, hermanos. Amigo y hermano, no hay nadie que los ame más que el Señor Jesucristo. Y conforme a su amor, Él expresa su verdad. Quien los ama les dice la verdad. Por eso es que es grande nuestro Señor. Él no quiere que usted se pierda. Él no quiere que usted lo alabe y ni siquiera sea hijo. Cumpla con estos requisitos que Él ordena para que Él pueda declarar, este es mi hijo. Muchos reciben el Espíritu Santo sin ser convertidos. Pero es que Dios les quiere dar testimonio de que son sus hijos y llamarlos a que cumplan con el propósito que Él tiene. Amigos, si usted todavía no tiene esto, pues le invito en esta hora a que se legalice. No siga diciendo que es hijo de Dios cuando no ha cumplido con estos requisitos. El Señor Jesucristo les bendiga. Les amo en el amor del Señor. Recuerde suscribirse a nuestro canal y apóyenos para que la verdad de este evangelio pueda llegar hasta lo último de la tierra. Dios les bendiga. Hasta una próxima oportunidad.